¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la discusión del teorema de Harman-Grotman y trataremos de ver hoy la prueba del teorema, pero quisiera eh, repasar algunas de los conceptos que se utilizan en el enunciado y ver si se puede el significado de algunos, ¿no? Eh, Básicamente, si recuerdan, lo que decía el teorema era que si teníamos dos sistemas que estaban relacionados por un homeomorfismo que se portaba bien de alguna forma, entonces eh, los espacios fases iban a ser idénticamente los mismos, ¿no? El comportamiento estructural local de ambos sistemas es el mismo, siempre y cuando podamos encontrar ese homeomorfismo. Ahora, ese homeomorfismo existe siempre que la diferencial del sistema que estemos considerando no tenga centros. Es decir, todos los valores propios tengan parte real distinta de cero, ¿no? Entonces, para centros no va a funcionar del todo. Eso nos mete en un problema con toda la discusión que hicimos del péndulo. Va a resultar que en el péndulo, en lugar de centros no lineales, pues podríamos tener unas espirales ahí raras. Vamos a ver después que eran centros de veras, ¿no? Pero no siempre funciona de esa forma. Teorema de Harman-Grotman es entonces un teorema de existencia de las de ese homeomorfismo, ¿no? Nos da una condición suficiente para decir, entonces sí va a funcionar nuestro truco de linealizar alrededor de puntos fijos, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver una revisión rápida. Entonces, teníamos primero mencioné por ahí un homeomorfismo, ¿no? ¿Qué va a ser un homeomorfismo? Pues un homeomorfismo en un espacio, ¿no? Sea cual sea ese espacio, vamos a supongamos que ese espacio pues, es al menos un espacio topológico, ¿no? Es decir, que podemos dar una definición más o menos formal de cercanía, ¿no? Decir que tenemos unos conjuntos llamados abiertos que con los que podemos cubrir el espacio y que tienen ciertas condiciones, ¿no? Entonces, un homeomorfismo pues es una función continua, una transformación continua con inversa continua en el sentido topológico, es decir, que H inversa de un abierto U es abierto en donde le toque, ¿no? Con U abierto en X, ¿no? En la topología del espacio X. Entonces ese es un homeomorfismo. ¿Qué importancia tiene eso? Pues de entrada que nos va a dar una especie de equivalencia, ¿no? Y esa equivalencia va a ser topológica. ¿Por qué nos interesa al menos tener la equivalencia topológica?
Es porque el mínimo de condiciones que le pedíamos a nuestra función del lado derecho era que tuviera que fuera al menos una vez continuamente diferenciable, ¿no? Es decir, que la diferencial tuviera que la derivada fuera continua. Ok. Eh, Ahora, otra cosa que vimos fue la conjugación topológica. Entonces decíamos, si tenemos si tenemos un homeomorfismo que une a dos es, conjuntos de soluciones, entonces, y esa cosa tiene una inversa continua, entonces, al menos localmente, esas son equivalentes, ¿no? Los dos ecuaciones que corresponden a estos flujos son equivalentes. Eh, Ahora, para la conjugación topológica, si tenemos dos funciones, pues al menos en un espacio topológico, ¿no? O en dos, ¿no? Si x y y son espacios topológicos, y tenemos otra función también de x a y, o si quieren de x en x y de y en y, y tenemos una función que relaciona los dos espacios x y y, vamos a decir que h es una semiconjugación, si es continua, sobre y, ¿no? H continua sobreyectiva, y la conjugación con F, ¿no? Entonces, sobre, el que le quitamos sobre y que sea biyectiva, ¿no? Entonces va a ser una conjugación si esta cosa es esta cosa, para cada punto, y esto se vale en cada punto X, ¿no? En X. Ok. Entonces, ahí tenemos esos dos conceptos topológicos. Eh, Ahora vamos a decir que si tenemos un sistema, eh, bueno, hay que acordarse de los puntos fijos hiperbólicos, o puntos estacionarios hiperbólicos más correctamente. Entonces, si tenemos el sistema A igual a no, el sistema X punto igual a f de x, pues de entrada que f en x estrellita sea 0, y que la diferencial
de f, la derivada de f en x estrellita, tiene valores propios con parte real no nula. Y vamos a definir, vamos a acordarnos, ya lo dije hace rato, pero ¿qué es un flujo? Si tenemos nuestro sistema de acá, y tenemos una solución phi que pasa por t, phi para toda t, y pasa por una condición x0. Cuando fijamos phi de t, es decir, es una función de que no varía en el tiempo, sino varía con que varía en la recta, pero no en el tiempo. Entonces es un flujo. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para un sistema de ecuaciones diferenciales, para una ecuación diferencial en general, pues vamos a tener para cada condición inicial una curva que pasa por ahí, que es una solución, ¿no? Entonces, si fijamos una condición inicial, por ahí pasa una solución. Entonces tenemos una familia de soluciones, de curvas que son solución de nuestra ecuación diferencial para distintas lecciones de la condición inicial, y que bastaría una traslación en el tiempo, en el espacio, perdón, para ir de una a otra, y que esta cosa es continua respecto al tiempo, ¿no? Entonces tenemos una familia, un parámetro, donde el parámetro está dado por las condiciones iniciales, y eso además pues folia el espacio, ¿no? El espacio donde estamos tratando de decir que para cada punto por ahí pasa una solución. En nuestro caso, dadas las restricciones que habíamos impuesto de Lipschitz, no estamos garantizando que se folie todo el espacio, sino solamente un intervalo cerrado. Pero se pueden extender muchas soluciones, ¿no? Pues ahí están ya los flujos, y vamos a acordarnos qué decía nuestro teorema, ¿no? Entonces el teorema de Harman-Grobman básicamente dice que si tienes un sistema de ecuaciones no lineales en Rn, y x estrellita, un punto fijo hiperbólico, entonces x punto igual f de x es topológicamente conjugado a x punto igual a la diferencial de f en x estrellita x, ¿no? Es decir, al sistema linealizado alrededor de ese x en una vecindad de x estrellita. Y ¿no? Lo dice con más tecnicismo, ¿no? Se le pide que la f sea de clase C1, etcétera, ¿no? Pero pues eso es lo que dice en concreto, ¿no? Entonces,
Eh, la, la primera pregunta es, bueno, geométricamente, ¿qué significa que tengamos esa conjugación topológica? Segunda pregunta, ¿cómo se construye esa, el, el homeomorfismo adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de dos sistemas topológicamente conjugados. Eh, entonces vamos a tomar el sistema x punto igual a ax y y punto igual a by, donde a es la matriz menos 1, menos 3, menos 1, y la b es 2, 0, 0, menos 4. Y vamos a hacer la siguiente función, h de x igual a una transformación sobre x, donde la transformación r no es más que la siguiente matriz de rotación. Si se fijan bien, esta cosa de aquí pues no es más que eh, coseno de pi cuartos menos seno pi cuartos, seno pi cuartos, coseno pi cuartos, es decir, es una rotación por un ángulo de pi cuartos. Entonces, básicamente aplicar h a x es rotar x, ¿no? Que eso no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si rotamos las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ese va a ser lo que lo que lo que vamos a hacer de inmediato, ¿no? Ahora, fíjense que si hacemos r por a por r inversa, tenemos 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 1, 1, 1 por menos 1 menos 3, menos 3 menos 1 por menos 1, 1, 1, 1 por 1 sobre el determinante por esta cosa, por el, ¿no? Y el determinante es raíz de 2, entonces aquí tenemos un medio, y haciendo todas las cuentas tenemos 2, 0, 0, menos 4, ¿no? Entonces efectivamente la R, la rotación R conjuga a estas dos matrices. Por un lado. Por otro lado, siendo una transformación lineal, pues es un homeomorfismo, ¿no? Es bien continuo respecto a la elección de la X. Ahora, vamos a tomar el flujo de nuestro primer sistema, ¿no? Que ya habíamos visto hace dos sesiones que esto era e a la a t por algún x0, ¿no? Esta es la solución por la condición inicial x0, y vamos a ver, si tomamos por la derecha r por e a la a t x0, esta cosa es
por cómo se ve la matriz. Esto es E a la R, esto por R inversa en X0. Esto es E a la R a R inversa por T en X0. Y esto es X0 aplicado R inversa. R inversa no, la R solita. Y la R inversa de este lado, ¿no? Esto es a la BT por R de X0, que podemos decir que es la Y0, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que R de X en el 0, pues es R de Y seguido de la R en X, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido la conjugación topológica. Y si nos fijamos en los valores propios que definen nuestras soluciones, lo que vamos a tener pues es una simple rotación de los espacios lineales asociados que teníamos, ¿no? Es decir, si uno va, se puede hacer la cuenta, ¿no? Pero nada más por hacer la caricatura, si tenemos que uno tiene esta forma así y el 0 es un punto silla, entonces esto lo va a rectificar hacia una cosa de este estilo, ¿no? Es decir, si este es el espacio inestable y este es el espacio estable, pues este se va a ir en este y este se va a ir en este otro de acá. Entonces básicamente lo que tenemos es que encontrar un homeomorfismo, construir un homeomorfismo entre el x punto igual a f de x y el x punto igual a d f en x estrellita x, ¿no? Entonces vamos a suponer primero que la df en x estrellita se puede escribir de la forma PQ00, donde P y Q son tales que si uno tiene valores propios lambdas is y el otro mouse is, la parte real de todas las lambdas is, digamos que son los asociados a P, pues es positiva, y la parte real de las mus is va a ser todas negativas, ¿no? Pero ninguna se anula. Es decir, podemos pensar que como alrededor de la X estrellita no hay centros, que la X estrellita no es un centro, entonces siempre hay unos valores propios asociados que tienen valor, parte real positiva y unos que tienen parte real negativa, y entonces el espacio inestable está asociado con los que están acá y el inestable con los que están acá, al revés, perdón, el inestable con los de acá y el estable con los de acá, y que podemos transformar la
la diferencial en una matriz que es diagonal por bloques, donde el bloque de acá corresponde a los valores propios que se portan así y el bloque de acá los que se portan de la otra forma. Y esto pues recuerda un poco lo que se ve en álgebra lineal como formas de Jordan, ¿no? Entonces búsquenlo si no se acuerdan, porque es el paso, aunque es el primer paso, es el paso esencial de toda la prueba. Lo demás es completamente constructivo, ¿no? Entonces vamos a considerar una solución por x0, ¿no? Entonces esa se va a ver como xt, x0. Este es un pedazo del flujo, phi de t en x. Y pues va a tener una componente y igual a t de y0 z0 y z igual a t y0 z0, ¿no? Perdón, dos funciones y y z, ¿no? Ok. Y la x0 pues no es más que una condición inicial y0 z0. Ahora y0 es la parte de la solución que vive en el espacio inestable para nosotros, y z0 la que vive en el espacio estable. O si quieren, este va a ser el estable y el estable. Entonces la y vive en el estable y la z vive en el inestable. Entonces pero esos son las estables y las inestables de quién, pues de la d, f, en x estrellita, ¿no? Entonces las trayectorias con condiciones iniciales x0 en ambos espacios se ven como y de z0 x0. Para el espacio estable es y1 y0 z0 menos e p y0, ¿no? Esta cosa de aquí pues es la transformación que nos lleva a las soluciones en el espacio inestable, y este es un punto en el espacio estable, ¿no? Entonces cualquier punto, cualquier solución en el espacio inestable pues se ve como z de 1 y0 z0 menos e a la q z0, ¿no? Aquí, perdón, y0 z0. Entonces lo que vamos a tener es que para estas dos funciones la diferencial en el 0 es idénticamente la misma, ¿no?
decir, lo que estamos pensando es que si tenemos, digo, las dimensiones que tengamos, ¿no? Pero tenemos una situación en la que tenemos nuestro espacio estable de este lado y nuestro espacio inestable del otro lado, que en el caso general estos son planos tangentes a alguna cosa, ¿no? Pero tenemos o superficies o variedades o lo que sea, ¿no? Tenemos estas dos cosas. Bueno, son de la linealización, entonces estos son planos, ¿no? O hiperplanos. Entonces estos dos se cruzan acá. Significa que en ese punto la diferencial es exactamente la misma y es el cero. Eso siempre que no tengamos centros otra vez. Entonces fíjense cómo esa condición nos va persiguiendo. Si tuviéramos centros, no tendríamos cómo garantizar que el espacio completo lo podemos separar en estos dos subespacios lineales. Ok. Ahora, podemos definir, como estos son iguales allí, podemos definir una región alrededor del punto origen, en que tal que sean suficientemente pequeñas, y que tengamos la norma acotada, la norma de matrices que discutimos la vez pasada, en el Z0 E0 menor que algún valor A, y la diferencial de la Z en Z0 Y0 menor que esa misma A, ¿no? Es decir, una suerte de condición de Lipschitz para esas dos partes lineales de nuestro sistema. Ok, como y Z son continuas, son continuamente diferenciales, al menos una vez, por el teorema del valor medio, tenemos que la y es menor en módulo que a por raíz de y0 cuadrado más z0 cuadrado, y esto es menor o igual que a por la suma de los módulos, ¿no? Lo mismo para la z. Y0 cuadrado más z0 cuadrado, y esto es menor o igual que la misma cota. Entonces tenemos la misma cota para las dos funciones. Ahora hacemos b igual a e a la p y c igual a e a la q. Y podemos normalizar. B va a ser la norma de B, y esta pues va a ser menor que 1. Si hemos normalizado bien, y la norma de C inversa va a ser menor estricto que 1. Entonces ahora sí podemos construir un homeomorfismo. Vamos a hacer las siguientes transformaciones. La transformación L de YZ, que es B por Y, C por Y, que
que no es otra cosa que e a la d f x estrellita por x, la t de yz, que va a ser by más y de yz, y c z más z de yz, y finalmente la h no es más que los flujos de yz y de, o sea, de los flujos en la parte estable y en la parte inestable, ¿no? Ahora, h compuesta con t va a ser igual a L compuesto con H, ¿no? De aquí tenemos que B por el flujo phi es phi por BY más Y de YZ. Si quieren le ponemos Y barra para no confundir. Coma CZ más Z barra de YZ. Y C por el flujo phi, pues es phi aplicado a la misma cosa. Y barra en YZ, C, Z, Z barra en YZ. Ahora podemos hacer aproximaciones sucesivas tomando la condición de que psi 0 sea igual a z y que psi k más 1 pues no sea más que c inversa aplicado a psi k en donde le toca, ¿no? B, Y más Y barra en YZ, CZ más Z barra en donde le tocaba, ¿no? Y entonces aproximamos con esta psi a la función phi, y lo que vamos a tener es la siguiente condición de que para alguna j, psi j menos psi j más 1 es menor o igual que una m por r a la j por y en módulo más z en módulo algún exponente sigma, ¿no? La r es 2 veces el máximo de A, B y C a la sigma. La C es una cosa que es menor que 1 y la sigma es una cosa pequeñita, ¿no? De tal forma que la R siempre es más chiquita que 1. Y entonces lo que se prueba es que la sucesión de las psi-Ks es una sucesión de Cauchy y entonces se aproxima bien a la phi. Y lo que se tiene finalmente es que T inversa en YZ pues no es otra cosa que B más Y C inversa en Y y en Z más Z y Y unos, donde estas Y y Z1 pues son las inversas de X y Y. Entonces H de veras es un homeomorfismo y pues tiene una componente phi y una componente psi que corresponden a los flujos y se acabó.
¿no? Ese es el esquema de la prueba del teorema. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces podemos describirlo de la siguiente forma. Pues primero podemos suponer que nuestra diferencial pues la podemos escribir adecuadamente en un pedazo que tiene valores propios con parte real negativa y uno que tiene valores propios con parte real positiva, de tal forma que separamos todo el espacio lineal asociado a nuestra transformación, que es la derivada de f en el punto hiperbólico. Ese lo podemos separar en los dos espacios, el estable y el inestable. Y entonces ahí definimos transformaciones de cambios de coordenadas adecuados y finalmente podemos escribir la transformación, ¿no? Que en concreto podemos pensar lo siguiente, que la h se puede escribir como la integral de 0 a 1 de L a la menos S por un valor H0 por T a la S, todo derivado respecto de S, donde la L a la T en X0 pues no va a ser más que E a la diferencial F en X estrellita por X0 y T a la T de X0 pues es el flujo phi T en X0, ¿no? El flujo no lineal. Y pues la H0 no es más que nuestra phi sí que escribimos hace rato, ¿no? Entonces, si damos un ejemplo, tenemos y punto igual a menos y z punto igual a z más y cuadrada, donde y en 0 es z0, es y0, perdón, y z en 0 es z0, que vamos a tener es que y de t es igual a y0 e a la menos t y z en t es z0 e a la t más un tercio de y0 cuadrado e a la t menos e a la menos 2t. Aquí entonces la b no va a ser otra cosa que e a la menos 1, la c es e y y barra en y0 z0 igual a 0. Entonces z barra en y0 z0 pues es ky0 cuadrado y k es e a la 3 menos 1 sobre 3e cuadrada. Entonces tenemos que resolver c por phi es igual a phi por b por y por más y barra, coma cz más z barra, ¿no? De aquí phi
xy no es más que e a la menos 1 por sí, e a la menos 1 y, coma, e z más k y cuadrada. Entonces hacemos la sucesión general, la psi m y z es igual a z más ke por 1 más e a la menos 3 más e a la menos 3 a la m menos 1, todo eso por y cuadrada. Y lo que vamos a tener es que esta cosa se va a aproximar conforme m tiende a infinito a psi de y z, que no es más que z más 1/3 de y cuadrada, perdón. Y encontramos la phi de la misma forma, que va a ser phi de y z igual a y nada más, ¿no? Entonces la aproximamos a la h haciendo primero h0 igual a y z más 1/3 de y cuadrada, y h no es más que la integral de 0 a 1 de L a la menos S H0 T a la S de S, que es Y Z más 1/3 de Y cuadrada, ¿no? El ejemplo es sencillo, digo, pero este es el homeomorfismo que hace el truco. Pero pues en concreto lo único que quiere decir es que podemos bien aproximar nuestra función, ¿no? ¿Qué pasa con el péndulo? ¿Por qué usamos el truco de linealización con el péndulo? Entonces les dejo esa pregunta y nos vemos en una siguiente sesión. Creep and crawl till you fall